Hola Samuel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Sobre todo es valiosísimo tener siempre estos espacios que nos permiten promover lo que hacemos, así que mil gracias por eso. En el hecho de, tocar un tema sensible como es la discapacidad, en los tiempos que corren, donde, hay una cuestión de hartazgo generalizado y ha llevado a que la sociedad se confronten con las otras situaciones y colectivos que hacen también a cuidar a la persona que padece o sufre una discapacidad, y hay una ausencia del Estado o instituciones gubernamentales y provinciales. Digo, ¿cómo se hace para mantener un equilibrio y empezar a hacer docencia? Porque la única forma de hacer docencia y romper estas barreras de desconocimiento es poder informar a la comunidad. Sí, bueno, mira, yo te voy a hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Yo tengo 20 años trabajando con la temática de la discapacidad desde los medios de comunicación, desde hace 18, llevo adelante una producción hoy televisiva de manera diaria que se llama Somos lo que hacemos, desde la ciudad de Rosario al mundo, donde tenemos como fiel premisa cambiar la mirada social hacia la discapacidad. Yo te escuchaba un poquito, no solo desde el lenguaje, que bueno, que por supuesto que las palabras que utilizamos no son inocentes, detrás de cada cuestión que promovemos, que decimos hay una intención. Entonces cuán cuidadoso hay que hacer cuando hablamos de la temática de la discapacidad. Y en esto que bueno, vos hacías referencia en este último tiempo, quizás las personas con discapacidad o la temática se puso mucho más en boga, ¿no? A raíz de todo lo que vino sucediendo en el país, y esto hizo que quizás muchos medios replicaran estos reclamos, estas movilizaciones, y cuando se utilizaba a la persona con discapacidad para quizás difundir lo que estaba llevando adelante, quizás la imagen que ahí aparecía en los medios no es la más adecuada, o al menos no es la que yo promuevo. Y tampoco desde la terminología, ¿no? Palabras que ahí circulaban como ley de emergencia por los discapacitados o por las personas con capacidades diferentes, con capacidades especiales, que son todas palabras que bueno, que hoy ya deberían quedar fuera de lo que es lo sociocultural, pero que bueno, que aún existen porque fueron muchos años en los cuales esto allí sí se hizo circular. Y es difícil, ¿no? Poder de un día para el otro derribar muchos mitos, muchos estereotipos, estigmas que todavía prevalecen. Y en relación a lo que vos estabas expresando, digamos, la población con discapacidad nunca fue un tema de agenda para la política pública. Siempre fue una temática totalmente relegada, invisible. Insisto, te hablo con conocimiento de causa porque llevo adelante esta producción hace 18 años. Imagínate que he pasado por diferentes gestiones, desde lo gubernamental, he estado en diferentes ciudades, porque nuestro programa comenzó en Buenos Aires, luego viví unos años en el sur, en la ciudad de Comodoro, desde el cual también llegué también haciendo este programa, y ahora estoy en los últimos 12 años en la ciudad de Rosario. Digo, para mí no es nuevo esto de ser un tema de dejar para después o el menos, ¿no? En el cual ocupa quizás la agenda de la política pública. Sí, este año coincido en que quizás hubo algunas situaciones hasta extremas que hizo que la misma población con discapacidad saliera a manifestarse y este pedido por la ley de emergencia. Claro. Entiendo que dentro del rol del comunicador hay motores que nos mueven, ¿no? Nos especializamos en diferentes ramas a la hora de ser idóneos de cómo comunicar. ¿Cuál es el motor que te movió, a abordar esta temática? Si se quiere, ser pionera dentro de los ámbitos de las diferentes plataformas, porque observamos, tu material en diferentes plataformas donde haces docencia y abordás este tema con los años de experiencia que ya estás abordando este tema. Bueno, sí, en esto que vos decís, fuimos pioneros porque cuando empezamos a hablar de discapacidad en los medios no había ninguna propuesta que así lo hiciera, y mucho menos de forma diaria, ¿no? Tampoco era
el auge de las redes sociales que tenemos hoy, donde las mismas personas con discapacidad, a veces sin ningún tipo de formación en lo comunicacional, han generado sus propios espacios, ¿no? Desde un canal de YouTube, por ejemplo, y es muy sencillo, es decir, tengo un canal de televisión y es simplemente tener un canal de YouTube, o tener un espacio en TikTok o en alguna comunidad de Instagram, que esto aportó y mucho para que la población con discapacidad saliera a visibilizarse. En nuestro caso, no, lo hicimos de una manera muy valiente, porque en el año 2005 yo empiezo a hablar de discapacidad en los medios con jóvenes con discapacidad intelectual, con los cuales compartía un taller de radio que después llevamos a una producción que ellos hacían, y yo oficiaba un poco de moderadora, que fue muy enriquecedora esa experiencia, porque fue incluso mi trabajo de investigación final para la licenciatura, y a raíz de esto, bueno, yo empiezo a generar todo un camino, si se quiere, universal, porque nuestro programa siempre tuvo como premisa que todo lo que se abordara pudiera hacerle sentido a las personas que estaban no solo desde lo local y desde lo nacional, sino hasta internacional, y bueno, y así lo fuimos concretando. Por eso desde siempre utilizamos la tecnología, que esto hizo que pudiéramos traspasar fronteras y bueno, y conocer también no solo personas, sino organizaciones que vienen haciendo lo propio en distintos lugarcitos, y eso creo que fue el motor, ¿no? El ver que era necesario seguir cada vez llegando con este mensaje a más lugares, que a veces yo siempre digo, ni siquiera nos damos cuenta de hasta dónde podemos repercutir, ¿no? Con esto que estamos haciendo, pero que bueno, fue lo que también trajo como consecuencia la perseverancia, la pasión, el compromiso y el poder estar todos los días de una manera a veces muy desafiante saliendo al aire. En el ámbito de la comunicación, vos marcabas como una brecha generacional a la forma de cómo comunicar, ¿no? Se nos han anexado diferentes herramientas de trabajo que han sido muy prácticas, pero también está en la persona que se vaya capacitando para utilizar esas herramientas y ser autodidacta, porque pasamos a ser de un ámbito exclusivo para radio, televisión, y prácticamente trabajar en diferentes plataformas. ¿Cómo fue ese periodo de transición en tu vida? Vos me marcabas el hecho de un trabajo dentro del ámbito de la radio, trasladar un estudio de radio, llevarlo al ámbito de lo audiovisual es bastante complejo, porque si uno habla con personas que son de radio, su lugar de confort es estar en un estudio atrás del micrófono. Cuando le pones una cámara, aparece ese pánico escénico y directamente todo el desarrollo de lo que tenía previsto directamente queda en una cuestión secundaria. ¿Cómo te adaptaste a todo esto? Mira, en nuestro caso fue bastante natural, porque cuando empecé con este programa, puntualmente con Somos lo que hacemos en el 2008, nosotros ya teníamos una camarita web en el estudio. Yo salía desde Buenos Aires en una M, entonces si se quiere también fuimos como bastante precursores en ese sentido, que yo ya tenía la posibilidad de empezar a llegar desde lo audiovisual, si se quiere, no con todo lo que tenemos hoy a disposición, pero sí las personas que ingresaban a la página web veían permanentemente la camarita que mostraba todo lo que sucedía en el estudio, ¿no? A veces entre el pase de conductores en programa y programa, o sea, no se apagaba nunca esa cámara, pero bueno, ya teníamos como este atractivo desde lo visual. Y después, claro, con el paso de los años, obviamente que nos fuimos ayornando, pero siempre yo transmití desde una plataforma streaming desde el día 1, que fue lo que hizo que ya desde que empezamos a tener público de España, de otros países de América Latina, y en el año 2016 en la radio, que en ese momento yo estaba acá en la ciudad de Rosario, sumó varias cámaras al estudio, que ahí sí ya nos pasamos a convertir en una plataforma audiovisual, y de hecho yo tuve la oportunidad de incorporar un intérprete en lengua de señas. Imagínate, Samuel, un programa de radio que también llegaba a la población con discapacidad auditiva, algo también bastante innovador, ¿no? Que nunca se había visto hasta ese momento, y que hizo que, bueno, que quien tenía, esta condición pudiera también acceder a nuestro programa desde lo audiovisual. O sea que fue como bastante natural esta transición, y bueno, ya desde el año 2024 que nos hemos convertido, sí, en una propuesta 100% televisiva, pero que bueno, no generó cambios drásticos, por esto que te digo, ¿no? Porque desde siempre, si bien era un programa con una esencia radial,
tenía como este atractivo también de lo audiovisual, ¿no? Karina, te traslado al ámbito del otro paso en tu vida, ¿no? Uno está dentro de la virtualidad o detrás de cámara o detrás de un micrófono en un ámbito de confort. Ahora, llevarlo a la oratoria, al frente de personas en un auditorio y realizar estas charlas para las personas. ¿Cómo fue esa etapa? Y entiendo de que estás en una agenda a cumplir, que esto te lleva a que, hoy digo, nos lleva a estar hablando, digo, desde la distancia y que hay una agenda a cumplir en Tierra del Fuego. Sí, bueno, si bien mi base, mi formación es, como vos lo dijiste, la licenciatura en Comunicación Social, soy también técnica superior en periodismo, pero siempre me fui formando con distintos posgrados. De hecho, tengo una maestría en Inclusión y Discapacidad, he hecho un posgrado también sobre discapacidad como categoría social y política, soy especialista en docencia universitaria, soy coach ontológico, estoy haciendo un posgrado, estoy por pasar a mi segundo año en psicología social, o sea, todo el tiempo estoy como viendo esta posibilidad de seguir creciendo, de seguir superándome, por supuesto en pos de lo que me gusta, ¿no? De lo que disfruto hacer y de poder brindar cada vez mayor excelencia. Esto de la oratoria quizás fue algo que siempre tuve como muy innato y que a medida que fue pasando el tiempo fue incorporando más recursos, más herramientas. Bueno, la fundación nació en el 2017, después de prácticamente 10 años de tener el programa de forma continua, y nuestro primer libro, más allá de que después hemos sacado muchos otros, es, como digo, nuestro caballito de batalla. Quizás es porque fue el primero, porque resume un poco esto que estamos hablando, que se titula El cambio de mirada social hacia la discapacidad desde la comunicación, que precisamente es un manual de estilo sobre cómo hablar de discapacidad y cómo interactuar con personas con discapacidad. Y este libro fue el que nos fue abriendo las puertas, en definitiva, en esto que vos me compartís, ¿no? Esto de empezar a brindar charlas, talleres, seminarios, conferencias en distintos lugares de la Argentina y bueno, y en los últimos años también del mundo. ¿Cómo llega esta invitación a que, digo, te traslades a Tierra del Fuego? Sabemos que hay una agenda a cumplir y que, digo, se va a desarrollar en las 3 ciudades que componen Tierra del Fuego. ¿Cómo se extendió la invitación y cuál va a ser la temática a abordar? Entiendo de que hay un eslogan que hace también al hecho de este tema específico, ¿no? Esto llega gracias a que Luján Tito, que preside Hablemos de Autismo, Tierra del Fuego, empezó siendo primero una seguidora de nuestro trabajo, en esto que antes también expresaba, ¿no? Que la posibilidad que nos brinda el programa de estar todos los días, de llegar a distintos lugares del mundo y del país en este caso, hizo que, bueno, que Luján nos descubriera y, bueno, ya desde hace mucho que ella viene como accionando para que nosotros pudiéramos también llegar al fin del mundo, ¿no? Yo siempre digo que no hago distinción del lugar donde me voy a presentar, que yo suelo ir quizás a algunas localidades que están cercanas, acá en la ciudad de Rosario, donde vivo, pero también estuve en más de una ocasión en Houston, tengo de hacer una gira muy fuerte por distintos países de Latinoamérica, estuve en Medellín, en Bogotá, en Guatemala, en México, en Chile, y ahora voy a estar en Tolhuin y en Ushuaia. Digo, yo voy donde me invitan y bueno, gracias a este trabajo que ha hecho Luján, ¿no? De persistir, de buscar todos los recursos para que pudiera concretarse, es que vamos a llegar también allí con nuestra charla Ni héroes ni víctimas, personas con discapacidad. El contenido, vamos al contenido, ¿no? A veces tenemos ese concepto, o por lo menos los que participan de diferentes charlas, que es una cuestión muy protocolar. ¿Se marca el hecho de interactuar con el público presente? Digo, trasladando consultas y demás, ¿se da esa posibilidad dentro del marco de la charla? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, aquellos que van a escucharme o a verme a alguna de mis presentaciones, siempre digo que se van muy movilizados, porque ese es mi objetivo, ¿no? Que nuestra charla sea transformadora, no es un monólogo, ni mucho menos yo
pongo a decir, bueno, esto es de esta manera y así es lo adecuado y así es lo inadecuado. No, mi presentación apunta mucho más que eso. Yo lo que trato de hacer es cambiar la forma de pensar sobre quienes tienen alguna condición de discapacidad. Intento llegar sobre todo a la población que se considera alejada, precisamente aquellos que no tienen un vínculo, que no tienen un familiar, que no tienen un allegado y que todavía, bueno, consideran de cierta manera, ¿no?, a la temática, y creo que ahí es donde más satisfacción tengo, ¿no?, cuando a los lugares que voy veo que hay personas que realmente cuando se van me devuelven, ¿no?, esto de decir, wow, yo no pensaba que esto era de esta forma o tenía cierta creencia, y a partir de ver y de escuchar lo que presentaste hoy, empiezo a tener ciertas cosas para pensar, ¿no?, y para modificar. Entonces creo que ahí es lo que yo una y otra vez reafirmo, lo que me hace redoblar la apuesta permanentemente, ¿no? El ver que si cada día vamos haciendo estos aportes, bueno, podemos, en definitiva, aunque sea utópico, cambiar el mundo. En este trabajo territorial de recorrer diferentes lugares, regiones y provincias, hay puntos de encuentro en las líneas generales del trabajo que realizás. Me imagino de que hay testimonios que te impactan cuando llega a ver esa consulta y podés también interiorizarse de por qué viene esa consulta, porque hay personas que lo han vivido en carne propia. ¿Cómo digo, en tu persona repercute estas cuestiones? Mira, yo lo tengo tan naturalizado y son tantos años que vengo trabajando con la temática que quizás como no veo a quien tiene discapacidad como una víctima, como un pobrecito, entonces bueno, ya lo puedo abordar desde otro lugar, que es un poco la imagen que todavía circula, ¿no? No es por casualidad el título de mi charla.